Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento que nos agarren en la red, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de filosofía, Puro Café. Y como cada semana, nos acompaña el querido Adán Reyes Román. Compadre, buenas, ¿cómo estás? Muy bien, compadre, buenos días. Buen día a todos los que nos escuchan. Pues ya saben, muy contento de estar aquí. Este espacio dedicado pues a la charla, a la reflexión acerca de lo que nos acontece a diario, ¿no? Un saludo a todos desde el corazón de la Huaca, en la ciudad de Veracruz. Eh, Vamos a iniciar esta pequeña charla con un rico café también. También como nos bendice Diosito en estas áreas veracruzanas, con cafés bastante sabrosos. Continuamos o vamos a continuar un poco dándole rollo a la cuestión de la semana pasada, que estábamos hablando de la realidad, la hiperrealidad, cómo vemos las cuestiones actualmente, cómo todo este nuevo cariz de cosas que aparecen día a día, toda esta pluralidad de sentidos, de formas de hablar, de formas de pensar, este, está haciendo una incidencia y una transformación de nuestro actual pensar, o más bien de nuestro tradicional pensar, para caer en algo novedoso o que transforma de alguna u otra manera o que abona para otros puntos o hacer emerger otros puntos dentro del discurso de nuestra realidad. Hablando el rollo de la semana pasada, que era la hiperrealidad, y empezamos a hablar que precisamente era un poco la manifestación de estas posibilidades, o de que estas posibilidades que por sí existen en la realidad, o en nuestras realidades, se manifiesten y presenten, y como decía el compadre Adán, nos presenten su realidad, ¿no? O su entender de la realidad. Y que precisamente toda esta cuestión ha hecho o nos está poniendo en una cuestión un poco caótica, si se quiere ver, y un poco también donde empieza a haber mucho choque o mucha fruición, y es esta cuestión del lenguaje, ¿no? No solamente quiero decir con ello el famosa pugna que de 2 años para acá, o más o menos, existe con respecto al lenguaje inclusivo. Es parte de la cuestión, del acontecer mismo que estamos tratando de explicarnos con las hiperrealidades. Pero no solamente eso, sino también toda esta gama de cuestiones o de modos de interpretar, que precisamente nos gustaría empezar por el rollo de que, ¿qué rollo con el lenguaje en la realidad, no? ¿Cómo hablamos de la realidad? Porque no es la primera vez que se transforma el argot o las formas de hablar que existen en una sociedad. Digo, tenemos como sociedad, más o menos establecida y civilizada unos 2500 años, ¿no? O un poquito menos, poquito más. Más. Pero digo, ya así con leyesitas tan cuadraditas y bonitas, y que hayan permitido un cierto modo, establecer un modo de pensar ya, ¿no? No más allá del rollo de las explicaciones. Precisamente aquí es donde eh, quiero entrar, que me parece a mí que incluso esto famoso que nos enseñan como primera cuestión dentro de la filosofía, o los que estudiamos filosofía, el paso del mito al logos, el paso del lenguaje mitológico al lenguaje de la razón, o el lenguaje un poco más racional, ¿no? Que, que se extrae o se aparta de ciertos matices mágicos, como sí lo tiene el mitológico, pero que en su momento el mitológico fue el fundante, o la forma en que entendíamos, porque era, digámoslo así, Homero y toda la cuestión alrededor
que nace con sus personajes de la Ilíada y la Odisea, ellos están trabajando con un cierto lenguaje, con una cierta forma de ver el mundo a través de ese lenguaje en el cual los dioses están ahí también, ¿no? Son parte de esa visión, no pueden escapar y como parte de esa cuestión están pertrechando o haciendo, perdón, más que pertrechar, uso también de esas partes mitológicas que quizás ahora a nosotros nos parezcan por completo cucú, por decirlo de alguna manera, o poco viables, pero en su momento era el lenguaje que servía para explicarse y más que nada para transmitir cierto conocimiento de las formas, valores y todo esto que hablábamos también hace 8 días un poco, y que es lo que precisamente hoy en día con esta transformación, enésima transformación, estamos viviendo, ¿no? No solamente estamos viviendo un momento en el que pareciera que es por imposición que se está tratando de hablar de otra manera, ¿no? Incluso el lenguaje en su plasticidad lo permite y está hecho para eso, ¿no? O tiene esa naturaleza. No solamente sirve para petrificar las cosas, ¿no? El lenguaje mismo permite, y eso es lo hermoso del lenguaje, porque da o permite que todo y cada uno pueda hablar desde un horizonte de sentido en particular, ¿no? Como decíamos la semana pasada, con esta cuestión de la hiperrealidad, o de la hiperrealidad, perdón. En ese sentido, después de esta cuestión del paso del mito al logos, tenemos cómo va cambiando la cuestión otra, a otro lenguaje, pasemos directamente al medievo, que se vuelve un lenguaje religioso, ¿no? Un lenguaje que está premiado por ciertas dogmas o ciertas verdades reveladas, por llamarlo de alguna manera, y que eran parte también del modo de pensar. En ese sentido, lo que quiero poner ya con toda esta perorata es que el lenguaje nos ayuda a performar la realidad, nuestro mundo. Es a través del lenguaje que podemos darle sentido. Sin lenguaje no hay como mucha oportunidad de hacernos entender, ¿no? Y con lenguaje no solo quiero decir el habla, la escritura, sino que hay como lenguajes musicales, por ejemplo, los lenguajes que se implican también hoy en día con estas cuestiones de las inclusiones, como es el lenguaje de señas, el lenguaje braille, que también es un lenguaje. Y ahí empezamos a ver cómo hay 1 y 1000 matices para decir la realidad, ¿no? Por eso llegamos al punto en el 60, como decíamos la semana pasada, 60, 70, a empezar a ver y a premiar los otros puntos de vista con más atención, porque si bien siempre ha habido muchos puntos de vista, la hegemonía de una forma de pensar regularmente existe, ¿no? En ese sentido, después de toda esta cuestión del medievo, igual sucede con con la ilustración, con el Renacimiento, la Ilustración, hasta llegar a la posmodernidad, que era lo que hablábamos o pasábamos hablando de refilón, o podríamos llamar a la época de la semana pasada, que hablábamos en la semana pasada, perdón, precisamente como época posmoderna y en la cual decíamos bien que el sujeto se había visto trastocado nuevamente, ¿no? Y esta vez, precisamente, la forma de trastocar al sujeto fue a través de empezar a trastocar su lenguaje. Y es ahí donde nos empiezan a dar todos estos nuevos horizontes para pensar con respecto a cómo actualmente estamos tratando de hablar o de enmarañar a la realidad con cierto lenguaje para poder seguir entendiéndonos, ¿no? Porque de repente también, creo yo, esto sí es una particularidad mía,
que entre más posibilidades o de sentido dejemos entrar en nuestro mundo, más necesidad habrá de ser un poco duditativo y también ser ¿cómo se le dice? Precavido, para Ujú. no caer como en un tipo de engaño, ni tampoco caer en la violencia con el otro, ¿no? En la violencia en el sentido de que puedes dejar de creer o no de creer, de aceptar su punto de vista o no, pero de una forma que no sea la adecuada, ¿no? Y que nos lleve a ciertos conflictos. En ese sentido, creo que el lenguaje es uno de los rollos dentro de la filosofía de los más escabrosos, porque ya vemos que hay estas visiones también dentro de la Inglaterra o los ingleses o la isla, que son los anglosajones básicamente, que tienen una forma de ver el lenguaje completamente distinto a lo que podrían tener los continentales, que con esto quiero decir Europa, básicamente, ¿no? Ahí tenemos el siglo XX, además de estar siendo pensado por todas estas tendencias que lo habíamos hecho días, también había estas tendencias analíticas que también dieron al traste con el rollo del lenguaje, ¿no? En ese sentido, también vemos que el lenguaje durante el siglo XX se volvió un problema importante, bastante importante, tanto que hasta la actualidad se sigue jaloneando todavía mucho toda esta cuestión, que va desde buscar orígenes, génesis de formas, etcétera, hasta la tal vez transformación total de él, que es lo que se está buscando un poco, pero no lo sé. ¿Tú cómo ves esta cuestión, compadre? Lo que pasa es que estamos hablando de probablemente de uno de los elementos más fundamentales para hablar de la realidad. Eh, Efectivamente, todo y primero que todo es el lenguaje. Eh, Dice Paul Václavik, este lingüista polaco, ¿no? Dice, no es posible no comunicar. Y en tanto que no es posible no comunicar, el lenguaje es prioritario en la comprensión de la realidad, la expresión y la comprensión de la realidad, ¿no? Entonces, todo lo que estamos tratando de decir acerca de los fenómenos de la realidad, pues tendrán que ver con el lenguaje en el que se expresan esas verdades, ¿no? O esas pretendidas verdades. Es cierto, los ingleses se dieron cuenta muy bien, ¿no? De la importancia de tener un lenguaje analítico que pudiera expresar las verdades desde enunciados evidentes, enunciados de los cuales no se pudiera dudar, al estilo Descartes, ¿no? Enunciados del tipo de la ciencia, pero para expresar verdades de la sociedad, ¿no? O de la filosofía como tal. Eh, y bueno, al final tenemos ahí a un Ferdinand de Saussure que desde que hace su análisis lingüístico, su descripción lingüística acerca de cómo funciona el lenguaje, ¿no? El significado, el significante y cómo se relacionan entre sí para darnos un sentido. A partir de allí viene una serie de análisis acerca del poder que tiene el lenguaje para darnos significaciones y para transformar sobre todo las significaciones que tenemos acerca de algo, ¿no? Por eso yo creo que si pensamos en una ideología que se quiere implantar o que se quiere transmitir de una generación a otra, hay que iniciar necesariamente por el lenguaje, ¿no? El lenguaje genera contextos, el lenguaje desmitifica figuras,
el lenguaje trivializa cosas, trivializa elementos que a lo mejor antes tenían un carácter sagrado o sacro, ¿no? Y de repente se pueden volver algo común. ¿A través de qué? A través del lenguaje, ¿sí? Nómbralo tantas veces que al final se convierte en algo común y corriente, ¿no? O sea, el lenguaje también tiene esa capacidad de darle a un fenómeno o a un objeto o a una persona o a una actitud o a una actividad, darle el estatus de sagrado, de, eh, eh, de algo exclusivo, pero también tiene la capacidad de darle el estatus de algo común y corriente, ¿no? Y eso dependerá de los términos en los cuales se exprese de ese objeto, de ese fenómeno. Por eso es bien importante y por eso considerábamos, ¿no? La vez pasada cuando hablábamos de la hiperrealidad, que era necesario abordar el tema del lenguaje, porque para que la hiperrealidad sea fundante y suplante de manera efectiva la realidad, tiene que entrar o tiene que estar justificada a través de un lenguaje. Un lenguaje que se hace común, se hace popular y a partir de allí la gente que participa de esa hiperrealidad eh, lo, pueda, lo pueda expresar y pueda sentirse parte de, ¿no? Incluso pueda sentirse dentro de esa hiperrealidad, ¿no? Si nosotros queremos implementar una hiperrealidad sobre una realidad eh, de la cual prevalece el lenguaje, el mismo lenguaje, es muy difícil, porque siguen estando presentes los signos de la realidad suplantada, ¿no? La hiperrealidad tiene que llegar con su propia jerga, con su propio argot, para poderse implantar de manera efectiva, para poder suplantar a la realidad, ¿no? Entonces, creo que los análisis lingüísticos, filosóficos acerca del poder que tiene la performatividad del lenguaje van sobre esa parte, sobre cómo el lenguaje transforma una interpretación de la realidad y a partir de eso implanta una forma de interpretar la realidad, ¿no? Eh, Probablemente por ahí Chomsky siga trabajando el tema de esa performatividad lingüística, ¿no? Performatividad en tanto que genera, ¿no? Nuevos horizontes de comprensión, por eso es generacional y es performativo, dice Chomsky, porque va transformando el modo en el que entendemos la realidad, pero no solo el que la entendemos, sino el que la interpretamos, ¿no? Ya decíamos, desde Saussure para acá, pues podemos pasar por Roland Barthes, podemos pasar por el propio Chomsky, Humberto Eco, claro, sobre cómo, y darnos cuenta, ¿no? De diferentes maneras, como el lenguaje tiene esa capacidad como orgánica, ¿no? De ir transformándose como un pequeño organismo, bueno, no pequeño, un organismo, ¿no? Que se cuela a todos los estratos de la vida social y que a partir de ahí, eh, de alguna manera transforma la forma de actuar de la gente, ¿no? Porque de alguna manera eh, esa implantación o esa generación de sentidos genera también conductas, ¿no? Genera también formas de entenderse la gente, de relacionarse, eh, podríamos decir hasta elementos morales, ¿no? Elementos éticos dentro de la sociedad. Por eso era tan importante abordar esta parte del lenguaje, ¿no? Para conectar con lo que veníamos hablando acerca de la hiperrealidad. Porque incluso es curioso, si te pones a pensar,
durante todo el siglo XX, cómo fue cambiando los modos de hablar, pensando desde tus abuelos o más atrás todavía, y cómo las mismas, el mismo cifrado que existía se ha transformado por completo, ¿no? Ahorita no sé por qué, pero empecé a recordar, bueno, al principio estábamos hablando de algo antes de comenzar el programa, y ahorita me puse a pensar en las, ahora sí como ruquito, en las canciones viejitas y en las canciones, digamos, no tan nuevas, pero digamos de los 80s, digo de los 90s, que antes el lenguaje como que, buscaba ocultar o no ser tan directo, ¿no? No ser tan evidente. Ya para los tiempos en los que nosotros andábamos, empezando a florecer, a dejar de ser niños, ya las canciones eran un poquito más, directas, ¿no? Nada más hay que pensar en Molotov, y estábamos Mm. nosotros en la secundaria, y era completamente un lenguaje que empezaba a hablar por la chaviza de esa época, ¿no? Que éramos nosotros, y ahora ya no. Pero mira, ese ejemplo que pones ilustra lo que creo que lo que hablábamos hacia la última parte del programa anterior. Cuando Molotov irrumpe en escena, estamos hablando de un rock eh, que regresa a su esencia, a sus orígenes rebeldes, ¿no? De protesta, de concientización, de poner el dedo sobre la llaga de una realidad que está haciendo daño, ¿no? Una realidad en la que hay un sistema político que está generando problemas en la sociedad y hay que denunciar, ¿no? Y para eso, pues claro, se vale de un lenguaje violento en tanto que representa una protesta, ¿no? Eh, el, en el otro tipo de música, digamos, vamos a pensar es que incluso en el propio rock, pero vamos a pensar en el pop, en la balada, en la música regional. Lo que prevalecía era pues el lenguaje metafórico, ¿no? Atendiendo pues a los orígenes o a la relación original entre la poesía y la música, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la música seguía valiéndose de ese lenguaje figurado, de la metáfora, de la generación de imágenes a través del lenguaje para tratar de producir escenas bellas, ¿no? O melancólicas, o tristes, o sea, pero se valía del lenguaje metafórico, ¿no? De la poesía como tal. Y eso, pues obviamente, te da una muestra de lo que es la exigencia que tiene también el consumidor de la música respecto a la música que consume, ¿no? Respecto al producto que consume. Ya iremos desmenuzando esta parte, eh, pero ahora que mencionabas a los abuelos, hay uno de los tópicos, eh, creo que más comunes respecto a la transformación del lenguaje, produciendo transformación de conducta en cuanto a relación generacional, sería, por ejemplo, el hablar de usted a los mayores, ¿no? El hablar de usted a los padres y a los abuelos, ¿no? Que era como que una costumbre en la que, es cierto, se recurre a una expresión colonial, ¿no? Mande usted, dígame usted, ¿no? Que era como que el lenguaje con el que se relacionaba el esclavo o el peón respecto al hacendado o al amo, ¿no? Y que, pues obviamente venimos de un México rural, ¿no?
Venimos de un México que a principios del siglo XX todavía tenía una gran mayoría de gente en la vida rural, ¿no? Y ese lenguaje, pues obviamente se transporta a las ciudades y ese mande usted, ese dígame usted, pasa a ser una expresión de respeto hacia los mayores, hacia la familia, el papá, el abuelo, la mamá, los tíos, ¿no? Y así como que los menores tienen que hablarle de usted a los mayores para mostrarles el respeto, ¿no? Cuando esa barrera comienza a transformarse, ¿no? Y entonces los hijos comenzamos a hablarle de tú a los padres, se comienza también a transformar esa relación generacional entre la gente menor y la gente mayor, ¿no? Una bajo el argumento de que es un lenguaje servil, otra bajo la idea de que hijos y padres pueden ser amigos, ¿no? Y ponerse pues al mismo nivel social, vamos a decirlo así, en el sentido de convertirse en amigos, cuates, ¿no? Y entonces esto también transforma el modo de relacionarse de una generación con otra, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que estábamos comentando al principio, ¿no? De cómo esa transformación del lenguaje o esa performatividad del lenguaje genera también al mismo tiempo una conducta distinta. Y es precisamente un poco, por eso también empezaba diciendo que era como empezar a pensar ya hoy en día en la maleabilidad en exceso que de por sí tiene el lenguaje y que ya se nos está viniendo como una avalancha, ¿no? Como una bola de nieve, porque de, ¿qué te gusta? 10 años para acá se ha venido incorporando una cantidad grande de nuevas formas o nuevos conceptos o nuevas ideas. Y que está complicando de alguna manera por reticencia del pasado y por también ser tanto y en exceso la velocidad con la que llega la nueva lengua o los nuevos modos de hablar, que se está por eso decía yo hace rato, hablaba hace rato, de una pugna, ¿no? O de un pequeño conflicto. Y que precisamente me hace recordar todo esto que con lo que empezaba hace ratito, que, y que bien tú ya le diste, que es cómo hablaban los papás, los abuelos, nosotros, nuestros hijos o sus hijos, y que precisamente lo que ha hecho o nos ha puesto de frente es que mucho de los límites que había o existía se diluyeron. Porque regularmente yo soy de la idea de que no se pierden los límites, ¿no? Más bien se diluyen y se pierde la capacidad de ponerlos a tiempo, por decirlo de alguna manera, en el afán de resultar ser un poco más abiertos. Me hace recordar un poco la cuestión que dice por ahí Hegel, que la libertad sin límites no es una libertad real, ¿no? Y precisamente esta cuestión del lenguaje lo que me hace pensar también, o me hace llevar un poco a la cuestión de la libertad, por lo menos de la libertad en cuanto a hablar, ¿no? No a la libertad con mayúsculas,
porque si ahí nos vamos, también ahí podemos meternos en un rollo completamente complicado de hablar de en particular de cada una, ¿no? Y ahí se nos va la vida tratando de entender cada uno de los Claro. momentos. Y un poco creo que el acelere en el que entramos ha borrado esos límites un poco, ¿no? Porque de repente de ser natural o con natural, por ponerlo de alguna manera, al lenguaje, la transformación, pareciera que como individuos tratamos ya de metérselo con gozne, ¿no? O metérselo un poco a fuerza, lo cual también no es como, más bien que eso es lo que precisamente procrea o crea el conflicto de los que estaba yo hablando en un principio, y que es la cuestión que ahorita lleva o nos permite precisamente hacer eso que hablábamos también la semana pasada de la cancelación, por aquello de que si no utilizas mi lenguaje, pues no convives con mis ideas, y si no convives con mis ideas, pues te aparto de mi grupo y solo me quedo con la con los que hablan como yo. En ese sentido, lo que creo que también todo este rollo que estamos atendiendo o que estamos tratando de explicar acá es cómo hoy en día precisamente ya los lenguajes, por llamarlo de alguna manera, o los distintos tipos del habla ya están como que rebotando demasiado, y al parecer no se está llegando a un punto en el cual podamos tener un diálogo. Porque también de repente creo que la misma palabra diálogo ha cambiado demasiado, porque un diálogo de alguna otra manera implica una discrepancia de dos puntos de vista. Y actualmente entrar en una charla y discrepar entre uno y otro pareciera que ya es bastante más complicado, que es difícil, que no se puede hacer. En ese sentido, también lo que no solo cambia el lenguaje de la realidad es la forma de verlo, de significarlo, sino también de actuarlo. ¿Y qué quiero decir con esto? También cambian los lenguajes morales o los lenguajes éticos. Por eso hablaba yo la semana pasada de que de repente se vuelve demasiado autoritario, los nuevos modos de tratar de hacer que la gente permita la pluralidad cuando se está criticando que el pasado era demasiado autoritario, ¿no? Y es ahí cuando, por eso te digo que empiezan como que los rebotes y ya no hay un modo de dialogar. Pero es que mira, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿eh? Primero, se pierde de vista el contexto del lenguaje, sí, que eso es fundamental, fundamental. Cuando Charles Sanders Peirce retoma el lenguaje, perdón, el análisis lingüístico de Saussure, le dice, mira, si está muy bien tu lenguaje, tu análisis, pero aquí hay elementos que faltan para hablar de la naturaleza del lenguaje. Lo mismo Humberto Eco, falta el contexto, el estado de cosas en el cual se desenvuelve un tipo de lenguaje, ¿no? O vamos a llamarle juegos de lenguaje, como decía Wittgenstein. Sí. Hay que atender a un estado de cosas para poder entender el alcance de un lenguaje determinado. De otro modo, lo sacamos de contexto, que creo que es lo que pasa, lo sacamos de contexto y entonces se generan estos malos entendidos, ¿no? Pero el propio Wittgenstein lo dice, cuando nosotros no participamos del mismo juego del lenguaje, se generan los malos entendidos, ¿no? Ujú. Se generan los problemas. Y en realidad, o sea, si nos ponemos estrictos en esa interpretación, no son problemas reales, hablamos problemas de interpretación, ¿sí?
Bueno, eso por un lado, que creo que es lo que sucede en gran medida en esta cultura o esa tendencia de la cancelación. Cancelas lo que no entiendes desde tu propio estado de cosas, pero porque lo interpretas desde un estado de cosas distinto a ese en el que fue dicho, escrito, ¿no? Aquello que se intenta cancelar. Luego, tenemos lo que decías hace un momento, ¿no? El problema del diálogo. Sucede que desde la idea de que, pues, todos podemos tener la razón, ¿sí? Se malentiende esa expresión y se utiliza en el sentido de que todos podemos tener la razón al mismo tiempo, ¿sí? Cosa que no es así. Y se confunde, ¿no? Es que entonces no respetas mi punto de vista. Eso es una cosa diferente. Y en redes sociales, sobre todo actualmente, que son así como que el ágora contemporáneo, ¿no? En ese ágora, todos piensan que pueden tener la razón al mismo tiempo. Y además, que todos pueden tener la razón, o más bien que no están dispuestos a no tener la razón. Sí. Ese es otro gran problema, ¿no? La gente no está dispuesta a no tener la razón o a tener que transformar su punto de vista ante una razón más evidente que la suya. Es decir, se critica la impostura de un lenguaje, ¿no? Siendo igualmente impositivo. Porque pareciera ser que quienes dicen o quienes buscan cancelar una expresión, una frase, un lenguaje como tal, lo hacen desde un lenguaje igualmente impositivo, ¿no? O sea, quienes critican el lenguaje rígido, estricto que se utilizaba antes, lo hacen desde un lenguaje que es igualmente de dictador, ¿no? O sea, me tienes que incluir sí o sí, me tienes que tolerar sí o sí. Es más, ya ni siquiera tolerar, me tienes que aceptar sí o sí, ¿ok? Porque una cosa es tolerar y otra cosa es aceptar, dar la razón. No son lo mismo y no siempre tienen que ir de la mano, ¿sí? Podemos tolerar la forma de expresión de alguien acerca de algo, pero no estar de acuerdo con ello, ¿sí? Puedo decir, ok, qué bueno que lo puedes expresar porque es tu derecho, pero eso no quiere decir que tengas la razón, ¿sí? Porque para eso está la realidad. Pero precisamente una de las características de las discusiones actuales en redes sociales, en espacios públicos, es precisamente esa negatividad hacia cambiar de opinión o hacia no tener la razón. Entonces son dos elementos que a mí me parece que son parte de esa génesis del problema comunicacional que tenemos actualmente, ¿no? Uno, que no se entiende el contexto de las cosas, no se atiende más bien al contexto de las cosas en el cual se dicen, y otra, que no se está dispuesto a no tener la razón. Esa es una actitud de cerrazón, ¿sí? En la que se busca combatir un lenguaje cuadrado con otro lenguaje igualmente cuadrado. Y por eso tenemos manifestaciones de inclusividad, por ejemplo, hablando del tema de la inclusividad, muy forzadas, ¿sí? Muy forzadas. Para muestra, el cine, ¿no? Pareciera que es obligatorio en las películas actuales abordar por lo menos uno de los temas de inclusividad. Por lo menos uno. Y hay quienes avientan todos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, la entrega de los Oscars
de hace 3 años, me parece, cuando gana Parásitos. Creo que fue hace 3 años. Vemos una gala en la que tenemos un presentador con síndrome de Down, tenemos un coro de gente discapacitada, tenemos una cantidad inusual de premiados de origen asiático, ¿no? Y toda la gala está llena de ese tipo de elementos que atienden a lo que es la inclusividad, ¿no? A ver, Parásitos es muy buena, ¿eh? No voy a decir que la premiaron por ser asiáticos, ¿eh? Parásitos es un peliculón. No sé, y a lo mejor se pueda discutir si sea la mejor película, pero es un peliculón. Guión muy chingón. Pero toda la gala de entrega de los Oscars es una oda a la inclusividad. Forzada. 2020. Bueno, 3 años, ¿no? Toda una oda a la inclusividad forzada. ¿Sí? Y eso es el reflejo de lo que viene sucediendo a nivel social. ¿Sí? Y entonces, tanto para bien como para mal, ¿eh? Porque también tiene obviamente sus impactos positivos. Ese es, digamos, el doble filo del lenguaje, ¿no? Hay actitudes, hay comportamientos que se han ido depurando de los prejuicios que teníamos antes acerca de ciertas cuestiones de segregación, de apartar a las personas de ciertas actividades y que ahora, bueno, afortunadamente han ido evolucionando y han ido transformándose, ¿no? Y eso es muy bueno. Por otro lado, también se generan los excesos y eso sucede en todo sistema ideológico, ¿no? El problema es que parece ser que no hay un elemento regulador que nos, digamos, nos nivele hacia esos excesos o respecto de esos excesos, ¿no? Por un lado es que el lenguaje nos ha permitido tener una sociedad más abierta, más tolerante, más inclusiva, eso es cierto. Por otro lado, a través del mismo lenguaje se intenta llegar a una serie de excesos en los que hay una serie de expresiones sin fundamento que intentan implantarse, ¿no? Haciendo o aludiendo a esos argumentos en los que la inclusividad debe ser absoluta, debe ser desproporcionada, ¿no? Y entonces antier, escuchaba por ahí un personaje, ¿no? Me enseñaba mi esposa un personaje, Flor Amargo, lo conocemos, ¿no? Hablando de género no binario, ¿no? Que no sé por qué le quita la E, le quita la O, no binario, que a veces se identifica como una cosa, que a veces se identifica como otra. Entendiendo o malentendiendo el concepto de identidad personal y digamos que circunscribiendo la identidad únicamente a la orientación sexual. Pareciera entonces que la identidad de las personas depende de la orientación sexual. ¿Sí? Que no es un elemento más de la personalidad de alguien, sino que pareciera ser que la orientación sexual define ahora a las personas desde su identidad, desde lo más profundo de la personalidad. Porque claro, se busca resaltar una parte, se busca atender a algo que antes estaba bajo el yugo de los prejuicios sociales y morales, como la orientación sexual. Ok, viene la apertura, viene la diversidad, es más, viene la normalización de lo que antes se consideraba desviaciones sexuales, ¿no? Y dice, bueno, vamos a ponerlos en la misma palestra, ok, al mismo nivel, perfecto, ¿no? Pero
llegamos al exceso en el que parece ser que lo que define a las personas de manera crucial, fundamental desde su identidad, ahora tiene que ver solo con esa orientación sexual, ¿sí? Y entonces pareciera ser que el lenguaje tiene que transformarse en función de esa orientación sexual, ¿sí? La sexualidad es una parte de la vida social, una parte de la vida humana, ¿no? Pero no nos puede definir como sujetos, no nos puede definir como personas, porque entonces caemos es más, sería dar un salto hacia atrás, ¿no? Trivializar de tal manera el desenvolvimiento social a partir de una conducta instintiva, ¿no? De una conducta puramente animal, ¿no? Como lo es la sexualidad, o más bien la orientación sexual. Y de hecho es precisamente como lo que veníamos diciendo, ¿no? Un poco criticar al pasado porque son como esencialistas y vemos naturalezas pero básicamente están, este, como bien dices, haciendo más chiquita la naturaleza, pero sigue estando esa idea de aquello que fundamenta tu ser, y ya para empezar, tu ser, el ser también ya es un concepto que tiene que ver un poco con estas cuestiones que se jalonan también o que critican ellos en la actualidad, ¿no? Que suponemos ciertas cosas como parte de, pero no es que se supongan, la naturaleza es la naturaleza, no es que nosotros nos las hayamos inventado, ¿no? Es como no sé, como dicen por ahí, la literatura no creo que la hayan inventado los hombres, porque algo tan bonito no creo que lo pudieran haber inventado ellos, ¿no? Ya estaba en la naturaleza. Algo así un poco es esta cuestión, ¿no? Digo, nosotros no nos inventamos que todos los patrones que existen en el mundo, ¿no? Digo, por eso se mienta aquella famosa frase del burro de primavera, si nos vamos a la cuestión sexual, Claro. ¿no? Todo está naciendo en la primavera, llega el otoño y el invierno y nos vamos a hibernar, ¿no? Y es como parte connatural o que está misma en el movimiento, ¿no? Pero precisamente creo que esta cuestión es porque no se detienen a analizar. Tú decías hace rato, ¿no? Pretenden que ya su punto de vista sea el punto de vista entre el punto de vista entre todos los puntos de vista, ¿no? Y que pierden de ojo la contextualidad y creo que es precisamente por la aceleración, solamente quieren el puro sentido, ya, por decirlo de alguna manera, o el puro significante, ¿no? Quiere tener la información para seguir al otro, no le Ujú. importa cómo se llega a ese punto, ¿no? En ese sentido, las cosas que sí necesitan como que ciertos procesos terminan de perderse y terminan siendo solo conocidas por las personas que tienen a su cargo el proceso, pero ya no hay como, pues digo, poniéndolo ya en una cadena de Sí, sí, cosas. sí. Y precisamente a la postre, y es lo que digo, luego critican también o criticamos ya nosotros los más entrados en años, es que pareciera que al rato va a ser un problema ponerse de acuerdo, incluso para darse los buenos días o mirarse o lo que sea, ¿no? Por toda esta cuestión. Vamos a tener que llevar una insignia, algo que diga, soy hetero, soy bi, soy homo, soy pan, soy, no sé, o sea, Soy morena, izquierda, centro, sí, o sea, derecha, panista, tirándole a PRI. Una mamada así, ¿no? Digo, o la playera. Digo, eso no es, digo, está chido, cada quien se puede identificar incluso políticamente y intelectualmente, etcétera, ¿no? Pero también llega al punto en el que precisamente pensando un poco
en todo esto de la cancelación, y creo que lo tocábamos hace 8 días también, que de repente el individuo, como individuo en su vida privada, queda expuesto, pero si ese individuo es un personaje famoso, se trata de que ya no se consuma su material, pero su material igual no expone sus perversiones, ¿no? Digo, todos y cada uno tenemos ciertas cosas locas en la cabeza, otros las llevan a cabo, otros no, que eso es lo que debería preocupar. Digo, porque, por ejemplo, en muchos casos no vemos que la pedofilia o un poco que le encarnan a Woody Allen se presenta en sus películas, en sus obras de arte, en sus cuentos. Es más bien una sátira hacia su origen del señor, ¿no? Un poco, o una gran parte de sus películas. En ese sentido, me llama también la atención, y tú lo mencionabas antes de entrar, pero ahí sí yo no conozco ni tengo por ningún lado información, porque no lo he buscado, la verdad, de esta cuestión la música bélica o corridos bélicos, tumbaos, y todas estas nuevas, que hay un libro que se llama Imposturas intelectuales, ¿no? Precisamente como que esta cuestión de las imposturas que ahora ya existen en el lenguaje, como para poder decir, es decir, sacan de contexto una palabra para decir una situación que de suyo no le pertenece, es decir, que de por sí no, como fue pensada esa palabra para cierta utilización, ahora ya no tiene, la sacan de contexto y la ponen en otro contexto. Eso es impostura, más o menos. Y en ese sentido, también veo que eso sucede mucho en el lenguaje en la actualidad. Hay demasiada impostura. Bueno, eso Creo, forma creo. parte perdón. No, creo, digo. Forma parte del propio peligro, ¿no? Que puede tener con lo que decía hace rato, el doble filo del lenguaje, ¿no? De la performatividad del lenguaje. Lo de la música bélica, ¿no? O belicosa, que le llaman ahora. Y que a mí me llama mucho la atención el éxito de popularidad que tiene representado por dos personajes, ¿no? Principalmente, Natanael Cano y Peso Pluma. Me llama mucho la atención porque forma parte vamos a ponerlo así, sería como la expresión más popular de esa exaltación de la narcocultura que se viene gestando de un tiempo para acá a partir, por ejemplo, de lo que son la industria cinematográfica y la industria de la televisión, ¿no? Series, películas y ahora música, cuya finalidad es exaltar la figura del narcotraficante, sacando todo lo que tiene que ver con lo terrible que resulta el narcotráfico para la sociedad y quedándose únicamente con la parte épica del narcotráfico, ¿no? Vamos a decirlo así. La que tiene Épica, que ver con... épica dijiste. Épica, sí. Ok. La épica del narcotraficante que se supera, bueno, entendiendo superación, entendiendo por superación personal la adquisición de riquezas. Ojo, en ningún momento se habla del narcotraficante que se supera a base de trabajo y esfuerzo, de estudio o de lo que sea, no. El narcotraficante que se supera accediendo al poder económico y al poder a través de la violencia, ¿sí? Series como El Señor de los Cielos, como La Reina del Sur, como El Cártel de los Sapos, Sin Tetas No hay Paraíso.
lo que hacen es exaltar esa parte romántica del narcotráfico, ¿no? En la que accedes pues a una serie de beneficios o de bondades que vienen dadas por el poder económico, ¿no? Una disposición ilimitada de recursos económicos para lograr cosas, ¿sí? Y te ponen un narcotraficante muy humano, es más, guapos, ¿no? Que tienen pues una serie de aventuras que van superando casi tipo Tom Sawyer, ¿no? Este, pero pues finalmente estamos hablando de delincuentes. Ahora, conforme los delincuentes se convierten en héroes, ¿sí? Las nuevas generaciones los van identificando como tal. Es decir, parece que se justifica una acción delictiva con la finalidad de acceder a ese elemento de superación que se ha entendido ahora es el dinero. Pero, ojo, mucho dinero. ¿Okay? Y entonces a la nueva generación le comienza a sonar que podemos no esforzarnos, ¿sí? Si a través de una serie de atajos, vamos a decirlo así, podemos acceder a ese elemento de superación, ¿sí? Los corridos bélicos o belicosos que cantan estos dos personajes tienen que ver con la exaltación precisamente de esas situaciones, ¿no? Lo que antes hacían los narcocorridos, que exaltaban la figura de un personaje en específico del narcotráfico, normalmente por encargo, ahora lo hacen estos señores, estos personajes, ¿no? A través de canciones en las que igualmente se exalta pues el uso de la violencia, el uso de la fuerza bruta, la disposición ilimitada de recursos, todo lo que puedes lograr, ¿no? A través del dinero obtenido, pues la normalización de los excesos con las drogas, la adquisición de lujos, el tener gente a tu servicio, ¿no? Y eso significa poder. Poder, ¿no? Por un lado, excesos, por otro lado, ¿sí? Lo que llaman ellos respeto, ¿sí? Un respeto que se manifiesta a través de la expresión violenta de la imposición, la expresión violenta de la voluntad, ¿sí? Algo así como, pues a quien se meta conmigo voy y le rocío la casa de balas, ¿no? Para que me respeten. Y eso para ellos es imponer respeto y ser alguien en la vida, ¿no? Entonces, el corrido bélico o belicoso genera esa imagen, promueve esa imagen más bien. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? Porque esto que se venía manifestando en las series, en las películas, en las que el narcotráfico es una opción de superación personal, ¿sí? Pues acá digamos, se termina de manifestar como tal cosa, ¿no? Una opción de superación personal, ¿sí? Y va de la mano de la cultura buchona, en la que hay que, o se busca presumir de manera indiscriminada los lujos y los excesos a los que se tiene acceso, ¿sí? ¿Cómo? Da igual. Es decir, no importa si para obtener esos lujos y esos excesos haya que recurrir a actividades ilícitas o poco decorosas, vamos a decirlo así, ¿no? Porque por ahí está también el tema de la prostitución, va de la mano del narcotráfico, ¿sí? La mujer buchona es prácticamente alguien que viste de una forma exuberante, eh, para atraer la atención del narcotraficante y a través de esto, pues obtener beneficios económicos. Ser la novia del narcotraficante implica tener acceso al dinero del narcotraficante. O sea, sigue siendo una transacción comercial, es decir, prostitución, ¿no? Pero todo esto se normaliza, porque conforme
conforme la nueva generación canta estas canciones, ¿sí? Las hace suyas. Y al hacerlas suyas, se crea esta cultura o esta narcocultura en la que se normaliza la idea de que pues da igual si obtienes la riqueza de una forma ilícita, lo importante es llegar a esa riqueza. Y entonces se habla de Natanael Cano y de Peso Pluma como los artistas, ¿sí?, más exitosos de México, más importantes de México a nivel mundial. Y hay una trivialización del arte, una banalización de la música como tal, ¿no? Y entonces dicen, es que ningún mexicano había llevado la música regional, al show de Jimmy Fallon. No nos confundamos. No es que lo hayan invitado a Peso Pluma, lo hayan invitado a este show por ser tan bueno. Lo invitaron por ser tan popular. Lo invitaron por ser viral. ¿Sí? Y esa viralidad, aquel programa la aprovecha y sabe quién está actualmente en la escena. No, pues fulano de tal. Canta horrible y espantoso, pero invítalo porque es el más popular del momento, ¿no? Y pues, ni modo, actualmente se vive de la viralidad, ¿sí? Eso es lo que te iba a decir, que le acabas de dar a la palabreja por antonomasia en esta época, ¿no? La viralidad. Ah, Y como piensan por ahí algunos creadores de contenido, que pues si te pegas y te vuelves viral a la primera ya la hiciste, pero pues mucho tampoco es bueno porque mañana se le olvida a la gente, como hablábamos hace 8 días, ¿no? Este mismo rollo de la hiperrealidad hace que todo lo que pueda ser bueno o digno de alabanza, ya mañana se nos olvidó porque llegó otra cosa que nos pareció así, ¿no? Y en ese sentido, como siempre se ha pensado, aunque parezca idea de viejito, el esfuerzo o estar picando piedra, cimentando bien la situación, puede llegar a llevar a otro punto, ¿no? Y que es la contra a lo que decías tú hace rato, ¿no? Hoy en día ya los chavos precisamente ven que pues estos lo ven así de fácil, ¿no? Con estas prerrogativas. O también con el hecho de que quieren ser creadores de contenido, por eso lo saqué a colación, y que creen que de hoy a mañana ya la hicieron, ¿no? Y muchos canijos pasan, incluso nunca son virales, pero ya viven de crear contenido, que ganan lo mismo que ganaban cuando trabajaban en una empresa, va, pero ya es el trabajo suyo hecho por sí, y ya se dan cuenta de que no es cosa fácil, sencilla, ¿no? Sino que también implica trabajar 8 horas diarias, porque no es claro. de enchilame otra, ¿no? Disciplina, constancia, esfuerzo, ¿no? Innovación. Pero a lo que íbamos, que esa idea transmitida a través de esta música, o sea, es la expresión de una cultura del mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, de trabajar, pues, ¿para qué estudiar tanto tiempo, trabajar tantas horas si podemos acceder a una vida mejor, ¿no? Hablando en términos económicos, desde otras vías, ¿no? Por otras vías, ¿no? ¿Qué le importa si son ilegales? Pues ni modo, o sea, lo importante es superarse, ¿no? Lo importante es estar allí, ¿sí? Y si nos fijamos, actualmente el argumento más poderoso que tienen los personajes virales es el poder económico. Ese es el argumento más poderoso. O sea, cualquier personaje viral al que uno increpe de ignorante, de mala influencia, o lo que sea, te dirá, sí, pero yo gano más dinero. Cualquiera. Sí, y lo dicen abiertamente, ¿no? Y mucha gente lo entiende así. Es que lo critican porque gana más dinero. No, ojo,
¿no? Por ejemplo, el caso de Peso Pluma, es que lo critican, le tienen envidia a su éxito, porque como está ganando mucho dinero y está siendo escuchado en muchas partes, la gente le tiene envidia. No, no es envidia, ¿no? Sino que hay que entender, hay que analizar el contenido que se está viralizando, que ese es el gran problema de la sociedad de lo viral, ¿no? Que no se analiza lo que se hace popular. Es decir, pareciera que nos da igual que este tipo esté diciendo que está bien matar gente, que está bien prostituir gente, que está bien distribuir sustancias ilegales, ¿no? Siempre y cuando pues, tenga un poderío económico importante, que gane suficiente dinero, que no tenga que trabajar, ¿no? O sea, si nos ponemos estrictos, esa es la imagen que estamos dando, pues la imagen que estamos aceptando como sociedad, ¿no? Las influencias de la polémica, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Aquí en Veracruz tenemos el estandarte de Jerimois, ¿no? Y ella misma lo dimensiona así, ¿no? Díganme lo que quieran, pero no ganan lo mismo que yo, ¿sí? Díganme que soy basura, pero no ganan lo que yo gano. Y ese es su argumento más importante, ¿no? Y entonces la gente lo entiende así, ¿no? No importa que sea tonta, que sea eh, pues absurda, eh, que, no, que no diga nada coherente, que sea una drogadicta, que sea una alcohólica, que tenga problemas psicológicos serios, ¿no? Pero fíjate lo que está ganando. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, el lenguaje eh, que performa a la sociedad se enfila también en esos excesos cuando no hay un balance que nos ayude a equilibrar el sentido o el significado de las cosas, los sentidos, los nuevos significados creados, ¿no? Ese es el doble filo del que hablábamos hace rato. Y los bélicos o belicosos, ¿no? Que ya no tienen nada que ver con el mundo de la guerra, sino simplemente con el uso indiscriminado de la violencia para imponerse ante otros, ¿no? Pues es un ejemplo. Es un ejemplo de esa performatividad que genera conductas en una sociedad que no, bueno, sí tiene las herramientas, pero no sabe utilizarlas. Las herramientas de análisis, las herramientas digamos, de interpretación o de reinterpretación de la realidad. Básicamente estamos ¿cómo se llama? Asistiendo a ver el significado que Aquiles ya no carga su arco y su flecha, sino una AK-47. Y Sí, ya no tiene los valores de la valentía, el honor y todo este tipo de cuestiones que se ensalzaban en esa época, pero sí tiene toda esta, y que precisamente en aquella época eran mayormente alabados estos que menciono de los que tenía Aquiles, y que eran contraposición completamente a esto que dices, ¿no? El guerrero valiente o el mejor guerrero no era el temerario, sino el valiente, ¿no? Porque para aventarse como gordito en tobogán a que te acribillen, pues cualquiera, pero uno que sea inteligente y que sepa utilizar esa fuerza que genera violencia, sí, pero utilizada de alguna u otra manera, más racionalmente o con cierta guía, no solo en el para perpetuar su estilo de vida, como en este caso es el que se ve con este tipo, como lo mencionas, o como tú me lo platicas, se menciona con estos cristianos, ¿no? Chamacos. Digo, que criticaban el hecho antes eso de los narcocorridos, ¿no? También, o de los corridos de los Tigres del Norte, pero ahora sí ya están más, por eso te decía, ¿no? Como que antes era era menos explícita la situación. Los Tigres del Norte te hablaban de todas las mismas
chingaderas, pero con lenguaje metafórico, como decías, ¿no? Y hoy ya es directo, ya, pum, ya hablan de drogas, de cochar y cosas así, como dicen también hoy, ya sin tanto problema, ¿no? No es que me espante, pero digamos que precisamente también la plasticidad, como decía cuando empezamos, del lenguaje, está chida en buscarle la forma de poder hablar de distintos modos de alguna cosa, ¿no? Si no, simplemente nos vamos a ir hacia un punto en el que, como les decía, y ya que esto para ir cerrando, y les decía yo desde la semana pasada, pues al rato nomás me voy a ir a hablar con 2, 3 changuitos en mi arbolito y se acabó, ¿no? Y si no encuentro ningún changuito para colgarse en mi ramita, me voy a terminar volviendo esquizofrénico, inventándome alguna una personalidad para que pueda platicar con alguien, ¿no? Y no estar completamente solo porque no encuentro a alguien con el que pueda comunicarme, ¿no? Digo, el único rollo que le veo a la situación es que precisamente, y por eso lo saqué hace rato, el rollo del diálogo se está perdiendo, por tratar de entender el diálogo de una manera completamente distinta a lo que se venía utilizando, por decirlo de alguna manera, en esta cuestión de que solamente se vea como una imposición de puntos de vista y que los diálogos o el diálogo en general sea eh, una cuestión con la cual solamente imponer, ¿no? El lenguaje solo como imposición pierde toda plasticidad. En ese sentido, lo que veo que actualmente no estoy en desacuerdo que haya puntos de vista, es lo mejor del mundo. El problema está en cuando ya no nos permitimos dialogar o hablar uno con el otro, pensando siempre también en el otro, no solo no solo en nosotros, ¿no? Por eso decía que estos corridos tumbados terminan enarbolando la imagen de un sujeto narcisista, básicamente, ¿no? Y es como un poco la idea que yo sigo viendo, quizás esté en el error, y que ya también, como decíamos la semana pasada, se me olvidó su nombre, el de la era del vacío, Lipovetsky. Lipovetsky. En la era del vacío habla precisamente de la época en que vivimos en una época completamente narcisista, ¿no? ¿Qué más tienes, compadre, para acabar? Si tienes No, algo pues o... yo creo, o sea, yo trataría de concluir con la idea de que eh, necesitamos más diálogo, un diálogo en el que efectivamente, como tú mencionas, se atienda o se sea capaz de atender a las razones del otro, que seamos capaces de analizar, ¿no? Lingüísticamente lo que se nos da a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque ahí es donde se construyen las hiperrealidades. Y llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Llamar a las cosas por su nombre nos ayuda muchísimo, muchísimo a ver por dónde nos quieren imponer ciertas cosas, ¿no? Por dónde se cuelan las ideologías hacia la base de la sociedad. Así es. Muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo la siguiente semana por aquí. Agradecemos a todos los que nos comentan, a todos los que nos siguen, dan like por ahí. Les mandamos un saludo y los esperamos la siguiente semana. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, el momento en que nos encuentren en la red y nos regalen su tiempo. Adiós. Dios. Gracias.